La Corte Suprema ha declarado la ley vigente inconstitucional en cuanto a la composición del Consejo de la Magistratura y da plazo hasta abril para que vuelva a tener 20 miembros de este cuerpo. Lo tenemos de un lado a Néstor para que nos hable de la parte judicial, pero también a Nicolás Fiorentino. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, porque ya hay un proyecto que se ha presentado. Sí, pero empecemos hablando del contexto, porque fíjate que se viene discutiendo a partir de esta convocatoria a una marcha el 1 de febrero para protestar contra la actuación de la Corte Suprema y pedir por el fin del lawfare, al menos esa es la convocatoria. Fíjate lo que venía diciendo Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, sobre la actitud, digamos, la relación entre el gobierno y la Corte Suprema. Esto tuiteaba Mario Negri el 10 de enero, o sea, antes de ayer, si no me dan mal las cuentas. La división de poderes volvió a ser lapidada hoy por el presidente. Esto fue después de que el presidente cuestionara la actuación de la Corte Suprema, algo que ya había hecho, recordemos, el 10 de diciembre desde la Plaza de Mayo, cuando puso en cuestionamiento el número de la composición de la Corte Suprema. Dice, sus declaraciones no son inocuas y no hicieron más que apañar los embates del kirchnerismo más rabioso contra la Corte Suprema. No hay que naturalizar estos despropósitos. Y después le siguió con otro comunicado vía Twitter. Dice, una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, supongo que está hablando de Juan Martín Mena, el secretario de Justicia, contra la Corte Suprema, solo puede ser algo bueno en las afiebradas mentes del kirchnerismo. Les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la justicia independiente. ¿Cómo decís? ¿Qué tendrá que ver estos dos tweets de Mario Negri con la discusión sobre la conformación del Consejo de la Magistratura? Bueno, que exactamente 2 días después de alguna manera, defender a la Corte o al Poder Judicial de lo que consideras una embestida del gobierno, hoy presentó un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, respetando los 20 miembros de la ley anterior, lo que contabas vos recién, la que está ahora en vigencia. Supongo que después mi compañero lo va a explicar bien, sí, que está bien en vigencia. Vamos a pedir que refresque también cómo era la ley y qué es lo que retrotrae. Exacto. Entre otras cosas, tiene varias cualidades. Aumenta la representación política, que era algo medio raro, que quedaría con 9 miembros entre 4 senadores, 4 diputados y 1 del Poder Ejecutivo, sobre 20. Pero este es el punto clave, que reafirma Mario Negri en su proyecto de ley que él o la presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia presidirá el Consejo de la Magistratura. Es decir, hace una sumatoria de poder. Si se aplicara la ley de Mario Negri, si es que efectivamente fuese aprobada con el Congreso, algo que hay que decirlo, lo estamos presentando por el impacto político. Es muy difícil que esta ley salga, es muy difícil que el Frente de Todos acompañe una ley que, digamos, refuerce el poder o le incrementara el poder de la Corte Suprema del Poder Judicial. Y ahí lo otro que decía es que en caso de empate en una votación, su voto se computará doble. Es decir, que lo que busca con este proyecto Mario Negri es ya no solo sumar a la Corte Suprema con una silla en el Consejo de la Magistratura, sino que además que esa silla sea la de la presidencia del Consejo de la Magistratura y además con voto doble en caso de empate. Y esto es una curiosidad porque lo veníamos contando. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre, en el mes de diciembre, para reformar el Consejo de la Magistratura, estaba o era muy similar o había una especie de preacuerdo con algunos sectores de Juntos por el Cambio, puntualmente con algunos sectores de el PRO. Es decir, era un proyecto que si vos lo pusieses en otro contexto político, que no fuese de guerra a cielo abierto como es hoy entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, podría ser incluso un proyecto aceptable por la oposición, por el tipo de propuesta que hace. Lógicamente, hoy todo condicionado por el clima político hace que pensar en cualquier proyecto que pueda salir casi como una quimera. Es lo que decíamos ayer, ¿no? No importa qué, importa decir que no, básicamente. Sí, básicamente está planteado el panorama político como rechazamos absolutamente todo lo que tenga que ver con el oficialismo. Literalmente. Vamos a pasar a este lado de la mesa. A ver, hacernos como un refresh de lo que fue, de lo que ha pasado, de lo que la Corte Suprema decidió volver hacia atrás. Es difícil porque a esta hora vos estás tranquilo en tu casa, te importa nada el Consejo de la Magistratura, ni siquiera sabés de qué se trata. Sabemos que la justicia hay cosas más importantes, ¿no? A ver si podemos entender qué es lo que pasó. Durante mucho tiempo, desde la reforma de 1994, el Pacto de Olivo, Alfonsín, Menem de entonces, la Corte funcionó con 20 miembros. En 2006 hubo una reforma, esa reforma redujo esos 20 miembros a 13. Durante 15 años funcionó así y la Corte se acordó ahora que así no podía haber funcionado. Entonces, durante esos 15 años todo lo que hizo estuvo mal.
¿Lo anuló todo? No, convalidó todo. Es decir, no debió haberlo hecho, pero como lo hizo no lo vamos a tirar todo para atrás. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es que, según la técnica legislativa, y por eso hay una explicación de este proyecto de Negri, una ley se deroga con otra ley. Y cuando se sanciona una ley, la ley anterior pierde vigencia. Aquí había una ley que decía que el Consejo tenía 20. Hubo una ley posterior que derogó a esta que dice que el Consejo tiene 13. Entonces esta ley ya no existe. La Corte Suprema, que es un tribunal de justicia, anuló esta ley y repuso esta que ya no existía. Por eso es que se la critica a la Corte Suprema, e incluso desde la oposición. Ayer el diputado Pablo Tonelli dijo: esto es una barbaridad, la Corte está legislando, no está para eso. Entonces le dicen: la Corte no puede legislar. Ahora, esto que hizo la Corte podría ser inconstitucional. El problema es que quien decide qué es constitucional y qué no es la propia Corte, que es juez y parte de sí mismo. Tenemos, por supuesto, tiempo por delante para saber cómo va a continuar de acá hasta abril. Ahora seguimos nosotros.